Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, porque tú nos invitas a tener esta comunión contigo, esta plática contigo, Señor, porque sin duda eres tú quien quieres hablar a nuestro corazón. Padre, te pedimos perdón, porque, Señor, no somos dignos, somos inmerecedores de tu gran bondad y tu gran misericordia. Pero, Señor, a ti te ha placido, desde antes de la fundación del mundo, inscribir nuestros nombres en el libro de la vida, porque tú, Señor, nos has creado para la gloria tuya. Bendícenos, perdónanos, guárdanos en el hueco de tu mano. Abre, Señor, nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón y permite que nuestros ojos puedan ser abiertos para ver la grandeza de tu poder, lo maravilloso de tu gracia, lo increíble de tu misericordia. Padre, te pido, te ruego, te imploro que tengas compasión de mí y que tú, Señor, me escondas detrás de tu presencia, de tal manera que seas tú el único que reciba toda la gloria y toda la honra, porque te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, el Señor Jesús siempre tuvo en su corazón el deseo que nosotros podamos entender su voluntad, que nosotros podamos comprender de manera sencilla cuál es el propósito y cuál es el fin de acercarse a cada uno de nosotros y darnos a nosotros la oportunidad de poder pertenecer a su pueblo, a su iglesia. Cada uno de nosotros estamos aquí porque la gracia de Dios nos ha alcanzado y Él espera de cada uno de nosotros una respuesta para la gloria de su nombre y para bendición de cada una de nuestras vidas. Dice la Escritura, relata la Escritura esta historia, este pasaje, esta experiencia en el ministerio pastoral de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dentro de la experiencia de la predicación, dice la Sagrada Escritura que el Señor llegó a la sinagoga. La sinagoga, mis amados hermanos, en los tiempos de Cristo eran pequeñas edificaciones en las cuales se reunían los rabinos, ¿verdad?, los maestros de la ley, los discípulos y el pueblo para escuchar el mensaje de la palabra. Haga usted de cuenta que era una pequeña congregación cerca del templo, porque recuerden ustedes que estaba el templo, pero mis amados hermanos, no todos podían entrar al templo. En el templo solamente entraban las personas, bueno, con reconocimiento eclesiástico, con una reputación moral intachable y, ¿verdad?, aquellos que tenían ese privilegio en vía de su descendencia, en vía de su familia, de la casta. Bueno, entonces el pueblo iba a congregarse, ¿verdad?, a escuchar a los maestros de la ley en estos lugares, en la sinagoga. Y el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, predicó en el templo y predicaba en la sinagoga, predicaba en las congregaciones, predicaba en las casas, predicaba en las calles, predicaba en todo lugar donde había necesidad espiritual. No era un predicador que buscara un lugar, un reconocimiento eclesiástico o público, una fama o una distinción que lo hiciera o que lo pareciera ser como una persona diferente o especial. No, él se revolvía con el pueblo, caminaba con el pueblo, escuchaba al pueblo, buscaba al pueblo y sobre todo una gran bendición, ayudaba al pueblo en su necesidad. Y eso los fariseos, los maestros, los sacerdotes
simple y sencillamente no les gustaba. No les gustaba porque ellos pensaban que eran algo especial dentro del pueblo de Israel, que ellos eran los que verdaderamente podían disponer acerca de cómo Dios hace las cosas, cómo Dios actúa, cómo Dios responde a la necesidad del hombre. Ellos pensaban que tenían ese privilegio y ese monopolio de la verdad. Como a veces sucede, ¿verdad?, en algunos lugares que gracias a Dios no es aquí, donde 2 o 3 hermanos piensan que lo que ellos dicen, esa es la ley, ese es lo correcto, ese es lo exacto, esa es la verdad. Mis amados hermanos, ellos estaban molestos por lo que oían, por lo que veían y por lo que ellos, ¿verdad?, eran testigos de lo que Jesús realizaba en la predicación, en la enseñanza y en la manifestación de Dios al pueblo. Por eso dice el escritor bíblico que ese día, el Señor llegó a la sinagoga en el día de reposo, un día especial, un día de adoración, un día de alabanza, un día en el cual el pueblo de Israel procuraba acercarse a el templo o a estos lugares para adorar y glorificar el nombre del Señor. Hagamos de cuenta como nosotros tenemos un día especial que es el domingo, el día de la resurrección del Señor. Ese día celebramos nosotros el culto. Ellos lo celebraban en el día de reposo, ¿verdad? En el día de reposo. Eran cuidadosos, eran meticulosos con guardar el día. Y ese día, mis amados hermanos, en lo apartado, en lo alejado de la sinagoga había una mujer. Pero no era una mujer cualquiera, era una mujer especial, que se distinguía del grupo. Porque en las sillas de adelante, mis amados hermanos, estaban los personajes más importantes, los más reconocidos, ¿verdad? A ellos les gustaban las primeras sillas de la sinagoga, le dijo el Señor en una ocasión a los fariseos y a los maestros de la ley. Ustedes buscan las primeras sillas de la sinagoga, porque ahí era el lugar donde estaban las personas consideradas autoridad de la iglesia, autoridad de ese culto, de esa alabanza y adoración al Señor. Atrás estaban los discípulos, aquellos que se sentaban alrededor de los maestros de la ley a escuchar las enseñanzas que ellos daban. Ahí estaban los discípulos. Más atrás estaban las personas distinguidas de la comunidad, los artesanos, los maestros. Y al fondo, ya en la parte final, casi afuera, estaban los pobres del pueblo, los necesitados, los oprimidos, los enfermos. Así que cuando llegaba el maestro a dar la enseñanza, lo primero que veía era un grupo de personas, ¿verdad?, en gran bendición. Y allá al fondo, los que estaban en necesidad. ¿Y qué pasaba al terminar? Los que estaban allá atrás eran los primeros que salían, de tal manera que casi nunca había esa interacción con aquellos que estaban sufriendo. Pero en esta ocasión, mis amados hermanos, esta mujer que se distinguía por estar enferma hacía 18 años y una enfermedad dolorosa. Cuando nosotros caminamos encorvados como su pastor, que a veces camina así como dobladito, porque se cayó y se golpeó la espalda, nos duele. Imagínense, esta mujer estaba encorvada, doblada, era una L, una mujer que sin duda tenía un sufrimiento terrible, atroz, doloroso en extremo. No tenía comodidad ni de día ni de noche, porque el dolor de la espalda era terriblemente intenso. Y esta mujer estaba al fondo. Y esta mujer estaba callada. Esta mujer no hablaba. ¿Por qué razón? Porque no quería llamar la atención, porque todos la condenaban. Todos la condenaban. Porque todos ellos pensaban que la enfermedad venía a causa del pecado. Y es verdad.
pero no del pecado en particular, sino del pecado cometido por nuestros primeros padres cuando la enfermedad entró al mundo. Ah, no, pero ellos pensaban que la mujer estaba enferma porque ella había cometido un pecado terrible y por eso Dios la estaba castigando. Como a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Buenísimo está que le pase, así que es malísimo. Es que es malísimo. Ah, no, yo lo dije. Desde luego que eso ya se veía venir. Le está pasando porque en realidad ella se lo buscó o él se lo buscó. A veces nosotros somos así. Gracias a Dios que muy poco, porque ahora, gracias a la palabra de Dios, hemos ido entendiendo un poquito más acerca de la realidad. Pero en los tiempos de Cristo, la creencia acerca de que la enfermedad era producto de la maldad personal del que sufría la enfermedad era una realidad. Porque el que no tenía pecado, Dios lo bendecía. Y eso también es cierto, Dios nos bendice. Entre más nosotros buscamos hacer su voluntad, entre más nosotros somos obedientes a su palabra, entre más nosotros aprendemos a conducirnos bajo la dirección de su santo y bendito Espíritu, bajo la iluminación de su palabra, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Pero mis amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde las circunstancias nos llegan a todos. En un mundo donde las dificultades y las experiencias de dolor y de tristeza son el pan común de cada día. Hoy usted se puede levantar muy contento, lleno de alegría, lleno de felicidad, porque todo se le ha venido dando y de pronto en la tarde usted está pasando por un momento difícil porque ha habido un accidente, porque ha habido una caída inesperada, porque ha habido una situación en la cual usted está sintiendo el dolor de la experiencia. Porque mis amados hermanos, recordemos que nosotros en este mundo vamos caminando enfrentando tres enemigos terribles, ¿verdad? La carne, el mundo y el diablo. Y esto no lo digo yo, no lo digo porque yo me lo imagine, lo digo porque lo dice la palabra. ¿Recuerdan a Job? Un hombre, ¿qué cosa? De acuerdo al corazón de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, consagrado al Señor, que Dios bendecía y enriquecía en gran abundancia. Hasta que un día llega el diablo delante del Señor y le dice, el Señor le dice al diablo, ¿ha considerado a mi siervo Job? Hombre íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal y conforme a mi corazón. Y la respuesta del diablo, claro. Desde luego, tú lo bendices en todo, tú le das de todo, tú lo enriqueces con todo, pero pruébalo y verás que no es como tú dices. Y vemos la historia de Job. Mis amados hermanos, y Jesús está viendo a esa mujer porque la está escuchando. El Señor Jesucristo era verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. Y es Dios, ¿verdad? Dentro del conocimiento humano, dentro de la experiencia humana. Dios conoció nuestro dolor en carne propia. Él sufrió nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras situaciones, nuestros problemas, toda nuestra desesperación. Dios la vivió en carne propia en la persona de Cristo. ¿Recuerdan a Jesús en el huerto de Getsemaní antes de la crucifixión? Como en la desesperación y en la angustia de saber que iba a enfrentar una experiencia tan terrible como morir en la cruz, y cómo dobló sus rodillas y cómo le oró intensamente a Dios. Y dice la Escritura que era tal su angustia que eran como gotas gruesas de sangre su sudor. De esa forma era su estrés, de esa forma era su sufrimiento, mis amados hermanos. Dios conoce nuestra necesidad. Ahí donde está usted sentada, donde usted está sentada, Dios sabe, porque Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente.
todopoderoso. Él sabe lo que usted está viviendo, la dificultad, la enfermedad, los problemas, las situaciones difíciles, la falta de dinero, la falta de trabajo, los problemas con su esposo, los problemas con su esposa, los problemas con sus hijos, los problemas con sus nietos, el problema que tiene con él, todo. Hasta su pensamiento, antes que la palabra salga de su boca, Dios la sabe. Y Jesús está ahí enseñando a las multitudes, porque cuando Jesús llegaba, todo ¿qué cosa? Todo se aglomeraba, porque a Jesús lo seguía muchísima gente. Algunos por diferentes motivos. Algunos dicen, ustedes me siguen porque les doy de comer. Pero había otros que realmente lo seguían porque veían que el Señor tenía misericordia y que derramaba de su gracia y que con su poder cualquiera sanaba. Y ahí está esa pobre mujer allá atrás, calladita, quietecita, buscando no atraer la atención para no ser acusada y señalada. Y el Señor está hablando la palabra, predicando la palabra, pero está escuchando su clamor. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, que sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Este pobre clamó y Dios le oyó y lo libró ¿de qué cosa? De todas sus angustias. Hay, mis amados hermanos, diferentes maneras de expresar la necesidad. Hay gente que llora. Y yo no condeno al que llora, pues llora porque le duele, llora porque se conmueve, llora porque su corazón está sufriendo. Pero hay gente que la ve usted aparentemente tranquila, quieta, ni se mosquea, pero por dentro se está, ¿qué cosa?, desbaratando. Gracias. Por dentro se está deshaciendo porque la necesidad la está martirizando. Esa mujer estaba ahí quietecita, no hablaba, pero su corazón, su mente, su alma, Señor, ten misericordia. 18 años así, Padre Santo, yo necesito que tú vengas a mí y me quites este dolor, me quites este impedimento, me quites esta vergüenza. Porque hay cosas, mis amados hermanos, que no solamente nos quitan la salud, también nos quitan la autoestima, nos quitan el respeto. Cualquiera se burla, cualquiera, como dicen ahora los chamacos en el mundo moderno, nos hacen bullying. Ahí está, no que creen en Dios. A ver, ¿verdad? Mira. Tú que llegas al templo, tú que andas con la iglesia bajo el brazo, tú que no sales de allá que el pastor, andas atrás del pastor, mira cómo estás. Eso le pasaba a la pobre mujer. Y cuando Jesús escucha ese clamor, porque Jesús sabe todas las cosas, todo lo que sucede, mis amados hermanos y hermanas, no es por la casualidad. Ay, es que de casualidad Dios la vio. No, el Señor la vio de casualidad, no la vio de casualidad. Esa mujer llegó ahí porque en el plan de Dios, Él quería mostrar su misericordia, su gracia y su poder para toda la eternidad. Esta experiencia, han pasado 2000 años, mis amados hermanos, más de 2000 años, y la seguimos recordando. Y pasarán, no sabemos cuántos años más, pero mientras este mundo permanezca y el Señor no regrese en gloria, esta mujer va a ser recordada, no por su enfermedad, sino por el poder, la gracia y la misericordia de Dios derramada en ella. ¿Y qué pasa con esta mujer? Cuando la vio el Señor, la llamó hija, ven, pasa al frente. Ya me imagino la mujer mirando a los lados y la gente volteando a ver. Y todos pensando, bueno, ¿y ahora qué está pasando? ¿Cómo es posible que el Señor llame a esta mujer pecadora al frente? ¿Cómo va a ser posible que Dios la invite a pasar? Que el Señor la invite a pasar sabiendo que esta mujer, esta señora está pasando por esta experiencia porque esta señora sin duda algo malo hizo. Porque a veces así nos pasa a nosotros, mis amados hermanos. A veces se invita a pasar a alguien que pase la hermana a hacer la oración. Pero ¿qué va a pasar? Si esa ya ves cómo es.
No, malísima, esa mujer es mala. No, no sé por qué el hermano la llamó. No, esa mujer no es para que la llame. Ese hombre no es para que le dé la oración. Ese hombre es malo, es perverso, es aquí, es allá, porque así somos nosotros. Y muchas veces, bueno, no es que estemos tan alejados de la verdad, pero la cuestión aquí no es cuál es la verdad acerca de la condición de la persona, sino la verdad aquí es que la gracia de Dios lo llama. La gracia de Dios lo llama. Hija, ven, acércate. Y cuando la mujer llegó a donde estaba Jesús, Jesús le dijo, en lugar de condenarla, en lugar de acusarla, en lugar de exhibirla como a veces nosotros hacemos, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso lo que nadie esperó, las manos sobre ella. ¿Sabe usted, mis amados hermanos, que ni los fariseos, ni los maestros de la ley, ni los sacerdotes tocaban a alguien? Cuando alguien venía de frente se apartaban. O se apartaba el sacerdote o se apartaba la gente. Pero se apartaba más rápido la gente, porque si la gente, el sacerdote lo acusaba, lo apedreaban. Porque el sacerdote era santo a Dios. Recuerden ustedes que una de las escrituras que tenía el sacerdote es santidad a Jehová. Así que nada podía tocar al sacerdote, nada podía tocar a aquellos que estaban precisamente teniendo esa oportunidad de adorar y glorificar a Dios en el templo. Y ahora Jesús no solamente la manda que se acerque, sino que pone la mano sobre ella. Y todos, porque iba en contra de la costumbre, iba en contra de la regla, iba en contra de la tradición, iba en contra del conocimiento que el pueblo pensaba que tenía acerca de Dios. Porque el pueblo de Israel tenía a Dios como un Dios severo, como un Dios castigador, como un Dios, ¿verdad? Propenso a la ira. Y el corazón de Dios no es así, hermano. Dios es amor. Dios nos ama. Dios no se goza en condenar a nadie. Dios no se goza en acusar a nadie. Dios se goza que el pecador se arrepienta, es decir, que se vuelva atrás, que deje de caminar hacia el pecado y se vuelva a Dios, para que Dios lo perdone y para que Dios lo sane. Todos se asombraron, el pueblo se asombró, el sacerdote y los escribas que estaban ahí se asombraron. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura que se enderezó la mujer y la mujer glorificaba a Dios, es decir, con voz audible, agradecía a Dios por la bendición, por el milagro, por la muestra de misericordia que Jesús había tenido para con ella. A veces, mis amados hermanos, nosotros vemos aquí en este púlpito mujeres y hombres que pasan y dan su testimonio y se conmueven y algunos hasta lloran al recordar la experiencia, porque mis amados hermanos y hermanas están agradecidos con el Señor porque Dios ha hecho maravillas extraordinarias en su vida. Esta mujer alababa, glorificaba a Dios con voz audible, sin duda se enderezó y brincaba y decía, ¿verdad? Mi hermano, ya no estoy torcida, ya no me duele, he sanado, bendito sea Dios que ha tenido misericordia de mí. Y todos se alegraron, y todos se regocijaron, dice el versículo 14. ¿Así dice? No dice así. Dice que el principal de la sinagoga, ¿qué cosa hizo?
El principal de la sinagoga se enojó, se airó, se llenó de coraje. ¿Ah? Imagínense usted lo controvertido de esta experiencia en este día. Mientras por un lado una mujer brinca y salta alabando y glorificando a Dios, dándole gracias porque Dios ha tenido misericordia y Dios se ha manifestado poderosamente en su vida. Del otro lado hay un hombre enojado, principal de la sinagoga, conocedor de la palabra, maestro de las verdades de Dios, enojado. Enojado. ¿Cómo es posible que Dios tenga misericordia de esta mujer pecadora? ¿Cómo es posible que el Señor venga a sanar a esta mujer en el día de reposo? No es posible. No es posible, porque Dios es santo, porque Dios es sagrado, porque a Dios hay que darle su lugar, porque aquí Dios me tiene a mí para que yo ponga orden y cuide las formas en este lugar. Y entonces le digo a la gente, 6 días deben, el maestro enseñando, 6 días deben de trabajar. En esto pues venid y sed sanados y no en día de reposo. El alumno dándole clases al maestro. Y entonces dice el versículo 15, el Señor le respondió y le dijo, hipócrita, ¿acaso tú no desatas tu buey o tu asno para llevarlo a beber? Y es un animal. Y no voy a tener yo misericordia de esta hija de Abraham, que Satanás ató 18 años en esta terrible enfermedad. ¿Acaso no se le debía conceder la sanidad en el día de la gloria de Dios? ¿Ah? Y al decir estas cosas, el principal se avergonzó con todos sus adversarios. Porque el que alzó la voz no nada más fue el principal, todos los que estaban al frente se levantaron y dijeron, ¿verdad? Y apoyaron este pensamiento. Pero el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Y entonces entramos al tema. Dijo el Señor Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y todos los escribas y los sacerdotes y los maestros de la ley dijeron, ahora sí, vamos a escuchar una clase teológica, una disertación verdad, una magistral acerca del conocimiento y el actuar de Dios, pensaron ellos. Y les dice el Señor, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. En lugar de conducirlos a una disertación teológica profunda, el Señor los llevó a un ejemplo sencillo y claro. Estas palabras, mis amados hermanos, nos introducen en el mundo de la botánica, el mundo de las plantas, el mundo de los hongos, de las semillas que se desarrollan misteriosamente en la oscuridad del subsuelo y de la levadura que hace fermentar la materia orgánica. Jesús parte de la botánica y de la ornitología para terminar en la teología, de la ciencia al pensamiento, de la materia al espíritu, ¿verdad? Y para esto utilizó los vegetales y las aves que sirven para enseñar una verdad teológica. ¿Por qué razón? Porque, mis amados hermanos, ¿qué cosa es un grano de mostaza?
Usted no sé si la conoce, porque ni yo la he visto. ¿Para qué le voy a mentir? ¿Verdad? Es que yo ya vi el grano de mostaza, no. Pero en los libros usted lo puede buscar, o no sé, en algún diccionario. El grano de mostaza negra, de allá de la tierra de Palestina, mide 1 milímetro a 1,5 milímetros. Ese es el tamaño de la semilla. 1 milímetro a 1,5 milímetros. O sea, es algo súper pequeño. Ajá. Y dice Jesús que el reino de los cielos es semejante a un hombre que toma una semilla de mostaza y la siembra en su huerto. Y luego dice, crece y se hace un árbol de 3 o 4 metros de alto, donde las aves de los cielos se anidan en sus ramas. Es decir, mis amados hermanos, algo que es más pequeño que la cabeza de un alfiler, en manos del Señor, Dios hace que germine y se transforme en un árbol frondoso. Ajá. O dice, es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. La levadura, mis amados hermanos, es una sustancia que crece entre los hongos y es precisamente utilizada para fermentar la masa y hacer el pan. Esto era algo tremendo en los oídos de los fariseos y de los maestros de la ley, porque se tenía pensado que la levadura era algo relacionado con el mal. De hecho, el Señor Jesús les decía, cuídense de la levadura de los fariseos. Ajá. Porque, mis amados hermanos, hay cosas que nosotros las vemos en el sentido negativo, pero Jesús la está mirando en el sentido positivo. Para decir, mis amados hermanos, que Dios agarra lo insignificante de este mundo para mostrar su poder y su gracia y hacer de él algo extraordinario, maravilloso. Una semilla pequeñita resulta en un árbol de 3 y 4 metros, lleno, frondoso, lleno de verdad de frutas, donde ahí las aves llegan a comer, a alimentarse. El Señor le está diciendo a los fariseos que Él está buscando, ¿verdad?, darles a entender que Dios busca lo más humilde, lo más sencillo, lo más necesitado para mostrar su poder y su gloria. Los desposeídos, los enfermos, los esclavos, los que no tienen preparación, aquellos que la sociedad rechaza, aquellos que la sociedad aparta, Dios los llama, Dios los trae a su presencia. Y así como en el misterio del subsuelo Dios hace la obra, así en lo profundo de nuestro corazón Dios hace cosas maravillosas y extraordinarias para mostrar su gracia, su poder y su misericordia a este mundo. Para que el cristiano, mis amados hermanos y hermanas, pueda ser una fuente de bendición donde aquellos que tienen necesidad lleguen a guarnecerse bajo sus ramas y se alimenten de su fruto. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Un grupo de hombres y mujeres necesitados, un grupo de hombres y mujeres empobrecidos, un grupo de hombres y mujeres que reconocen su necesidad y que buscan humildemente al Señor para que el Señor conteste sus oraciones y les llene de bendición. Cuando usted viene a la iglesia, cargado con todas las cosas que usted trae, usted viene porque viene buscando al Señor, no porque viene buscando al pastor. Porque si usted viene buscando al pastor no va a llevar nada como el principal.
A lo mejor yo hasta me enojo, ¿ah? Pero Dios no. Cuando usted viene con el corazón buscando a Dios, que Dios sea quien le responde en su necesidad, mi amada hermana y mi amado hermano, usted va a llevar una respuesta. A lo mejor como aquella mujer, una respuesta inmediata. A lo mejor va usted a tener que caminar como aquellos leprosos que fueron a Jerusalén y en el camino fueron sanados. A lo mejor usted tenga que caminar en la vida cristiana un tiempo antes de recibir la bendición, pero una cosa es cierta: cuando usted viene a la casa del Señor buscando a Dios desde la profundidad de su corazón, con la convicción que el único que le puede resolver el problema, el único que le puede contestar su necesidad, el único que le puede traer alivio a su corazón es Dios, usted va a recibir una respuesta. Aunque se enoje el principal, aunque se enojen los líderes de la iglesia, porque usted no viene a buscar al líder, no viene a buscar al principal, usted viene a buscar el auxilio del Señor. A eso se compara el reino de los cielos, a que Dios es una fuente de bendición para todos aquellos que estamos en necesidad. Por eso le adoramos, por eso le glorificamos, por eso nosotros le buscamos, por eso, mis amados hermanos, podemos venir con la confianza y la seguridad de que nosotros venimos a alabar y glorificar a Dios y a esperar que Dios tenga compasión de nuestras vidas y nos regale y nos responda con bendiciones en nuestras necesidades, para la gloria de su nombre y para bendición nuestra. Que el Señor nos bendiga. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirlo palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar, con precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande su poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús
tiene faz.